Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola, ¿cómo están? Soy Itala Rodríguez, cantautora católica peruana. Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo. Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour. Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países. Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9 hora paraguaya. Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla. El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar, así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas. Te esperamos, Dios te bendiga. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, hermanos, a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad, por los difuntos. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas. Corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior
vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, de ti quiero comulgar, Señor, de ti quiero comulgar, Señor. Queridos hermanos, hermanas, hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. La Basílica de Letrán es la iglesia madre de Roma, dedicada primero al Salvador y después también a San Juan Bautista. Esta celebración fue primero una fiesta de la ciudad de Roma, más tarde se extendió a toda la iglesia de rito romano, con el fin de honrar aquella basílica que es llamada madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe y del orbe, en señal de amor y de unidad para con la cátedra de Pedro, que como escribió San Ignacio de Antioquía, preside a todos los congregados en la caridad. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, en este día celebramos la dedicación a la Basílica de Letrán. Es el signo de la unidad de todos los cristianos, la Iglesia Madre. Pidamos esa unidad para todos nosotros que formamos este cuerpo místico de Jesucristo. La Iglesia en la unidad es el elemento característico de la propuesta del Señor, que todos sean uno. Al recordar a la Iglesia de Letrán esta dedicación de esta basílica, nos unimos todos en el mundo como cristianos para seguir viviendo esta propuesta del Evangelio. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores y le vamos a pedir justamente perdón por aquellas faltas de unidad en nuestras comunidades. Soy
y Dios, que es Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Dios nuestro, que construyes un templo eterno para ti con las piedras vivas que son tus elegidos, multiplica en tu iglesia la gracia que le has dado para que tu pueblo fiel continúe edificando la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos como lo hace un buen arquitecto, y otro edifica encima. Que cada cual se fije bien de qué manera construye. El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vengan a contemplar las obras del Señor. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. Vengan a contemplar las obras del Señor. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará, Él la socorrerá al despuntar la aurora. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. Vengan a contemplar las obras del Señor.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: ¿Qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy que estamos celebrando esta gran fiesta para nosotros de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, para nosotros el significado, decíamos, es el de la unidad de los cristianos. Lo que nosotros buscamos en nuestra comunidad es verdaderamente vivir unidos, que la comunidad pueda caminar junta, ¿verdad? La comunidad es muy importante porque toda la Biblia en realidad siempre apunta a este elemento esencial de la revelación de Dios. Incluso si nosotros recordamos en varios de nuestros estudios bíblicos que nosotros hacemos a través de Ñande Yarañé, hemos insistido mucho en ese capítulo 1 del Génesis, versículo 26, donde la gente también suele preguntar: Padre, ¿qué significa cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, verdad? Entonces muchas veces algunos lo quieren tomar literalmente, pero no es cuestión de tomarlo literalmente, sino que interpretar, saber cuál es la intención del autor sagrado. El autor sagrado lo que nos está queriendo decir en ese momento es justamente que somos comunidad. Y como comunidad, Dios es el elemento esencial y fundamental. El hagamos está significando que Dios es comunidad y por lo tanto el hombre que es hecho a imagen y semejanza de Dios debe vivir en esta comunidad y por lo tanto en la unidad. Mientras no exista la unidad entre nosotros, es difícil que exista una comunidad. Porque ya nadie entendé, ya lleva. Entonces cada uno anda por su cuenta, nos peleamos, nos dividimos. Y lastimosamente en nuestra vida del mundo actual hay muchas divisiones por los egoísmos o por los intereses propios, personales que uno va buscando. Y eso también sucede dentro de la religión, lastimosamente, ¿verdad? Porque somos personas integrales, digamos, o sea, íntegras, y entonces como tal no podemos dividirnos. No es que el hombre por una parte es religioso y por otra parte entonces es simplemente el elemento antropológico, sino que lo espiritual, lo antropológico, lo humano siempre está muy unido uno con el otro. Y esto repercute, ¿verdad?, en la comunidad. Por eso les decía que la Biblia de por sí siempre, hasta la misma conversión personal, nos lleva luego hacia un fruto de comunidad. En la medida en que yo viva la unidad, yo mismo me sienta unido con todos los valores, los principios que vienen de Dios y me llevan a una espiritualidad profunda, ciertamente que después como decimos nosotros, o sea, damos a los demás. Y esta es la unidad de la que hoy nosotros celebramos y hacemos fiesta. Los cristianos tenemos que buscar siempre la unidad. Y varios pasajes, como yo les estaba diciendo, Jesús, sobre todo en el Evangelio también de San Juan, en otro capítulo, cuando nos habla y nos dice que todos sean uno, que todos sean uno. Y aquí el Evangelio de hoy quisiera tomar una partecita simplemente de lo que significa
el templo, en este caso, porque Jesús entra, dice, y limpia prácticamente, son Mosenbaitego Ave. Subió a Jerusalén, se encontró en el templo con los vendedores, ¿verdad?, de bueyes, ovejas y palomas, los cambistas que estaban ahí realizando su comercio. Pero el problema no es tanto el comercio que se está realizando frente al templo o en las inmediaciones del templo. En realidad no es este el problema. El problema aquí es decir, Jesús que se presenta como ese signo de unidad y Él es el nuevo templo. Es decir, ahora ya tienen que desaparecer todo lo que son los bueyes, los sacrificios, quiere decir, esos bueyes, ovejas, palomas. Los cambistas eran los que cambiaban el dinero, ¿verdad?, para que ellos después puedan comprar estos animales y ofrecer el sacrificio, el holocausto en el templo. Ahora, sin embargo, el Señor está diciendo, bueno, yo soy el templo. Jesús en realidad aquí se está presentando como el signo de la unidad, pero como el templo que nos atrae a todos. Si nosotros hablamos de cristianismo, no podemos entonces estar divididos. Pero lastimosamente, como les decía, los problemas aquí son problemas más bien personales o problemas de intereses, justamente, y eso es el pecado, ¿verdad?, del egoísmo, la autosuficiencia, el deseo de hacer cada uno lo suyo y como quiere, ¿verdad? Por eso existen muchas sectas, muchos protestantes, o sea, el hecho de protestar contra los principios de una unidad de la que verdaderamente Jesús nos está pidiendo. Incluso estas herejías o estas formas, ¿verdad?, de división, nosotros encontramos ya plenamente escritas también en la Biblia, ¿verdad? Sobre todo las cartas de San Juan, por ejemplo, incluso que nos hablan por una parte de los apóstatas, ¿verdad?, pero no solamente eso, sino que después también los llama falsos doctores. En fin, hay una cantidad, ¿verdad?, de jerga como él utiliza dentro de su vocabulario para explicar cuando nosotros vamos detrás de nuestros intereses, nos dividimos y no vamos a lo esencial, a lo profundo del Evangelio que Jesús nos trae. Lo profundo y lo esencial del Evangelio es buscar siempre la unidad. Y ahí entonces vamos a entender todo lo que viene a continuación dentro de nuestro cristianismo, del seguimiento de Jesús, cuando estamos unidos, cuando buscamos como comunidad lo esencial y lo fundamental, ciertamente también, como dice, ¿verdad?, el Evangelio, todo vendrá por añadidura. Entonces, queridos hermanos, hoy al celebrar este símbolo esencial, fundamental, la iglesia, como decimos, ¿verdad?, la basílica dedicada a San Juan de Letrán, que nos llama a la unidad, como la catedral del Papa, y como decir, bueno, desde aquí que tenemos a alguien que se pone al frente como el continuador, como el sucesor, en el elemento directo de la sucesión apostólica, ¿verdad?, del Papa, entonces nosotros procuramos esta unidad. Pidamos, queridos hermanos, en esta Eucaristía, en el día de hoy, que el Señor nos bendiga, nos ayude y nos dé esa gracia que necesitamos para vivir plenamente la unidad entre nuestras iglesias cristianas. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Por el pueblo de Dios y sus pastores, para que en el anuncio del reino sean testigos de fraternidad universal. Oremos. Ilumínanos, Señor. Por el Paraguay, para que siga su proceso de crecimiento sin olvidarse de los que viven en condiciones inhumanas. Oremos. Ilumínanos, Señor. Por los que han perdido la esperanza y se encuentran sin rumbo, para que nuestro testimonio cristiano activo los anime. Oremos. Ilumínanos, Señor. Por la búsqueda de la unidad entre los cristianos. Oremos. Ilumínanos, Señor. Por los aquí reunidos, para que sepamos reconocer el paso del Señor en lo cotidiano de la vida. Oremos. Ilumínanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas nuestras intenciones que te presentamos
Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos. Bendito seas, Y Señor. 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. Bendito seas, El Señor, hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor Reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la ofrenda que te presentamos, concédenos el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque generosamente te dignas habitar en esta casa de oración y nos ayudas con los dones de tu gracia para convertirnos en templos del Espíritu Santo y hacernos resplandecer con una vida agradable a ti. Santifica constantemente a la Iglesia, esposa de Cristo, representada en sus templos visibles, para que como madre feliz de una multitud de hijos, merezca ser introducida en tu gloria del cielo. Por eso, unidos a todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esta razón, Señor, con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y vivificas todo y congregas a tu pueblo para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgen de la Merced, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela, y a todos los obispos, a los sacerdotes, diáconos y el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con mucha fe, queridos hermanos, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En el cuerpo y en la sangre del Señor, compartimos la misma comunión. Somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Oración final. Dios nuestro, que manifiestas en tu Iglesia un signo visible de la Jerusalén celestial, te pedimos que por la participación de este sacramento seamos transformados en templos de tu gracia y lleguemos a la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
En el año de la palabra, Ñande Yara ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola, ¿cómo están? Soy Itala Rodríguez, cantautora católica peruana. Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo. Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour. Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países. Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9, hora paraguaya. Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla. El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar, así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas. Te esperamos, Dios te bendiga.